Hola, soy Sami, estoy aquí en la mesa de edición y quería pediros disculpas por adelantado por la calidad del sonido de esta predicación. Hemos tenido un problema con el micrófono y también pedirle disculpas a Gerson, que sonaba mucho mejor en directo que lo que vais a oír. Esperamos mejorar en el futuro. Gracias. Hoy es un día, hoy están pasando muchas cosas. Vais a empezar la predicación sobre conmigo. En algún momento puede que se nos una un bebé. No pasa nada. Hoy juega en Madrid-Barça. Que eso a mí me recuerda a una pregunta que yo me he hecho muchas veces, pero que siento que hoy puedo compartir con vosotros. ¿Vale? Puesto que es en Madrid-Barça, entonces ya vamos a empezar con la punta. ¿Deberían las personas del Real Madrid ser bienvenidas en esta iglesia? Pues, me digas, a ver. Y eso, no, hacía falta un PowerPoint para esto. Porque lo pongo, me diréis, Gerson, si el Barça ha ganado los últimos 4 clásicos. Pero eso no tiene nada que ver con la obligación. O sea, es irrelevante. ¿Deberían las personas del Real Madrid ser bienvenidas aquí? Vale, esto es ridículo, ¿verdad? O sea, esta pregunta es ridícula, es una tontería de pregunta, es un escándalo si quiere hacer la pregunta. Por mucha falta de juicio, ¿no? De hecho, seguro que todos sabéis, desde el primer segundo sabíais que estaba haciendo una broma, ¿verdad? O sea, desde el segundo que he empezado, todos sabéis que estoy haciendo una broma. Cuando digo esto, esto es una tontería. Pero, si lo pongo así, ojo, cuidado, que ahora ya no la cosa cambia. Como mínimo, porque sabes, y aquí cada uno podría adivinar, ¿no? La cosa cambia porque como mínimo sabes que algunas personas cristianas no tendrían problema en poner algo ahí, o diría peor todavía, muchas personas a nuestro alrededor sí que pensarían que ahí va algo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando lo pongo aquí, ya no es una broma, ¿verdad? Llevamos varias semanas estudiando los comienzos de la iglesia. Empezamos con esa predicación de Pedro en Pentecostés, ¿verdad? Laura nos habló de esa predicación. Ese día Pedro, uno de los puntos que nos dijo Laura, y es verdad, uno de los puntos que nos dijo Laura es que ese día Pedro aprende que la invitación era para todos. ¿Sí o no? Es verdad, el texto de Hechos 2 enseña que Pedro aprende eso. Pero 8 capítulos después, Dios manda a Pedro a la casa de un gentil y a Pedro le explota la cabeza. Al mismo Pedro que, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno aprende algo de aquí, pero todavía no lo aprendió de aquí, ¿verdad? Y tenemos que aprender de las cosas con la vida completa. Pedro tenía que aprender que realmente el mensaje de Jesús es para todas las personas, que realmente es así. Yo creo que es así. Yo creo que el mensaje de Jesús es para todas las personas. Estoy seguro que muchos de vosotros también lo veis así. Pero como digo, sí, yo creo que si fuéramos a preguntar en nuestro entorno, la gente no diría lo mismo. Al menos la gente no diría que eso es lo que piensan los cristianos. De hecho, no sé si todos los cristianos estarían de acuerdo conmigo. Pero creo que la gente tendría preguntas. ¿No es el cristianismo muy exclusivo? ¿Estás seguro de que puedo venir contigo a la iglesia? No sé si me aceptaría. Creo que no soy la persona adecuada. A mí una vez, una persona muy cercana me dijo, aunque quisiera, no me aceptarías. Y no quería a mí. Y me dolió. ¿No? A veces nos lo pueden decir con un deseo de, ojalá fuera esto verdad para mí, pero no soy ese tipo de persona. Y si alguna persona se preguntara, ¿realmente el mensaje de Jesús es para mí? Como hace uno de los personajes que ahora veremos, ¿qué respuesta recibiría si entrara en nuestras iglesias? Si entrara en una iglesia, bueno, no hablo solo de esta, ¿eh? Si entrara en una iglesia cualquiera, ¿cuál es la respuesta que recibiría? En el texto que vamos a leer hoy, en Hechos 10, vamos a ver a una persona con este anhelo de quiero, pero no sé si puedo. Vamos a ver la gran lucha que tiene Pedro con esto y vamos a ver la respuesta de Dios y si nosotros podemos aprender algo. Como digo, a Pedro le da un cortocircuito. O sea, Dios le manda a Pedro a la casa de un no judío, que además era parte del ejército romano, el enemigo, y aquí a Pedro le da un cortocircuito. Y veremos, como digo, que no es una lucha pequeña, pero que hay una lección muy grande. Entonces vamos a leer el texto en Hechos 10, a partir del versículo 23.
vamos a hacer, le he pedido en este caso a Dani que lea el texto, así que Dani nos va a leer Hechos 10 a partir del versículo 23 y está hablando de Pedro, ¿vale? Así que lo vamos a ir viendo en pantalla o lo podéis ir siguiendo. Vale. Hechos 10, 23, 35. El top de los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la novena. Y he aquí, un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Gracias. Ponte en situación. Durante siglos los judíos tenían algo claro y es que no se podían mezclar con los gentiles, no de forma real. No podían mezclar sus costumbres, su moral, no podían comer juntos, no se podían quejar con ellos. Imagínate la sorpresa de Pedro. O sea, yo estoy hablando de cortocircuitos, pero hasta cierto punto es comprensible, ¿eh? Ponte en su piel. O sea, imagínate la sorpresa de Pedro cuando Dios le dice que haga eso, ¿no? En serio, imagínate, tú tienes tu teología y evidentemente tú la tienes con la mejor intención del mundo. Tú crees que eso es así y tú lo haces con la mejor intención del mundo y de golpe Dios le dice que haga algo que cambia la historia entera. Cambia su vida, pero cambia la historia entera. Y por si acaso alguno piensa que estoy exagerando un poquito cuando hablo de la importancia de este texto, bastaría que pasaras una página, porque en esos 11 lo que vemos es que Pedro vuelve a Jerusalén y le echan la bronca por esto. Veremos la historia completa, ¿vale? Pero cuando Pedro vuelve a verlo, le echan la longa por esto. Le quieren cancelar por haber ido a casa de un judío. O sea que no estoy exagerando. Porque la gente a su alrededor también le pareció un shock. Es que era un shock. Para él también lo era. Dios ya había preparado a Pedro. Si conoces la historia, sabrás que en la primera mitad del capítulo que no hemos leído, Pedro tiene una visión, ¿verdad? Pedro está orando, entonces Dios le muestra una visión y le manda a comer comida que él no podía comer. Y bueno, Pedro se niega, entonces Dios le dice a Pedro, no, el gran tuit, la gran frase por excelencia, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto pasa un día antes de la visita de Cornelio, así que Pedro lo tenía en la mente, ¿vale? Esto es el día antes. Pedro lo tenía en la mente, nosotros lo tendríamos en la mente si estuviéramos leyendo el texto, pero vemos que Dios ya estaba preparando a Pedro para eso. Pedro llega a Cesarea, luego os explico la imagen, no os preocupéis. Pedro llega a Cesarea, a casa de Cornelio, y vemos que Pedro ya había empezado a unir los puntos, pero no del todo, ¿verdad? Y además esto es muy característico de Pedro. Pedro siempre es como el personaje pedagógico a través del cual nos vemos a nosotros mismos, que nos cuesta a veces entenderlo. Vemos que Pedro lo medio entiende, pero no del todo, ¿no? Pero empieza a ver el paralelo con la comida. Le dice a los gentiles, Dios, versículo 18, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y está bien, pero tienes que ir más allá, ¿no? Pedro, además, cuando habla con ellos, suena un poco en este momento suena a, ya he aprendido la lección.
que a nadie debo llamar inmundo. Bueno, es un avance, no es poca cosa, dadas las circunstancias, pero Pedro iba a aprender que lo que Dios quiere para él es mucho más que esto. Como digo, a Pedro parece que no le queda claro lo que tiene que hacer. En el versículo 29 parece un chiste, dice, ¿por qué me habéis hecho venir? Vamos a ver, Pedro, este es el mismo Pedro a quien Jesús le dijo, ¿no? En Hechos 1, donde seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué me habéis hecho venir? Pedro tenía que aprender, y lo aprende en este día, que este encuentro va mucho más allá de simplemente una reconciliación étnica. No es solamente eso. Que lo que Dios quería no era solamente que Pedro aprendiera a mostrar respeto a la gente, no era solo eso. Que su tarea no era solamente aceptar y convivir con el diferente. Dios envía a Pedro ahí a predicar el Evangelio, el mensaje de Jesús a Cornelio y a su familia. Dios manda a Pedro ahí porque lo que Jesús había conseguido para Pedro, también lo había conseguido para ellos. Y también se lo ofrecía a ellos. Y sabes, cuando digo que Pedro ya debería haber sabido esto, no es solo se trata de lo que le dijo Jesús, es que el Antiguo Testamento está lleno de flechas apuntando hacia aquí. Por ejemplo, en Isaías, Dios le dice a Israel, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Pedro no debería haber estado tan sorprendido, pero a la vez parece que lo están, ¿no? Y en Hechos vemos como esto se hace realidad. A lo largo de Hechos vemos como el pueblo de Dios pasa de ser un grupo de judíos en Jerusalén a ser un grupo multiétnico internacional. Y este es un momento clave de la misión. Y vemos como Pedro lo va pillando. Para Pedro es como si a estas alturas él pensaba que ya había entendido el plan de Dios, ¿vale? Imagínate, Pedro es como si estuviera en su casa mirando por la ventana y decía, ¡buah! Está guapísimo el paisaje, ¿eh? Pero luego sale fuera y dice, ostras, esto es mucho más grande de lo que yo me pensaba, ahora lo entiendo. Pero luego viene Dios y dice, no, espera, y sube a Pedro al tejado y le dice, mira todo esto. Y Pedro se da cuenta de que la historia de Dios es muchísimo más grande de lo que él pensaba y que los propósitos de Dios eran muchísimo más grandes de lo que él se imaginaba, ¿no? Mira, vuelve al texto. Domingo, versículo 33, dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. O sea, básicamente le tienen que decir a Pedro, tío, cuéntanos eso que le estás contando a los demás. O sea, cuéntanos eso que estarán viendo el mundo. Cuéntanoslo a nosotros, ¿no? De hecho, vemos que Pedro no es el único que está sorprendido por esto. Cornelio tampoco sabe lo que va a pasar. Vemos que Cornelio sabe que esto es muy importante. De hecho, dice el texto que Cornelio trae a su familia y a la gente cercana, porque Cornelio sabe que cuando tú tienes algo de vida o muerte, no te lo quedas para ti. Entonces, está claro que Cornelio sabe que esto es súper importante, pero a la vez tampoco sabe muy bien qué es lo que les pega y sobre todo cuál es su relación ahora con los judíos, ¿no? Intenta adorar a Pedro, pero le dice que no. O sea, vemos que Cornelio también tiene dudas y es normal, ¿no? Al principio del capítulo, a Cornelio se llama un hombre temeroso de Dios, ¿no? Así se llamaban esas personas que conocían de este Dios, querían heredar este Dios, pero él no sabía cómo funcionaba eso. Nos dice el texto que Cornelio oraba, Cornelio intentaba ayudar a las personas necesitadas. De alguna forma es como si, ¿no? Vuelve a esta imagen de la casa del refugio, es como si Cornelio ha encontrado un refugio a lo lejos y se está acercando, pero no sabe si puede entrar. Entonces Cornelio está mirando por la ventana, ¿no? Viendo a la gente súper bien, viendo los beneficios, con la nariz apretada contra la ventana pensando, ¿a mí me vas a dejar entrar aquí? Pues si yo no soy judío. O sea, ¿realmente esto es para mí? Y entonces, vamos rápido, ¿no? Entonces Pedro por fin lo pilla, ¿no? Pedro lo pilla. Que la misión de la iglesia para el mundo no es, como digo, solamente amar y aceptar al diferente, sino contarles que la salvación de Jesús también era para ellos. Y Pedro aquí pronuncia uno de los grandes discursos de Hechos que hoy no vamos a ver, porque de este texto puedes hacer 4 predicaciones, no lo vamos a hacer porque me quiero enfocar en esta idea de lo que Pedro tiene que hacer con el diferente, pero bueno, es uno de los grandes discursos, está entre los versículos 34, 43, hoy no lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, hemos visto un par de versículos, por ejemplo, ¿no?
En ese principio dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Ahí acepción significa favoritismo o parcialidad, ¿no? Dios no está mostrando favoritismo. Pero en este discurso, que no vamos a leer ahora, pilla esto y les comparte que en la cruz Jesús destroza cualquier barrera. Que cualquier factor que antes había separado a esta gente de la salvación de Jesús, que Jesús la quita para que puedan acceder a él. Tradición, nación, clase social, que ahora la invitación se extiende a todas las personas. Cornelio ya no tiene que seguir mirando por la ventana. Jesús ha abierto la puerta y eso es significativo. ¿De verdad? Que a través de Jesús cualquiera puede venir a él y tener una relación con él. Pero en ese discurso deja claro que ese Dios al que Cornelio quiere agradar, a ese Dios le vemos en Jesús. Y que Jesús, dice, es Señor de todos. Bueno, eso es en otro versículo, pero lo dice, ¿no? Que Jesús es Señor de todos. Pero termina el discurso, versículo 43, con un buen resumen, súper inclusivo, ¿no? De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y entonces pasa algo asombroso, si no ves la historia, dice el texto que mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes se quedaron asombrados. No voy a entrar a hablar de qué significa que cayó el Espíritu Santo, pero lo que queda claro es que Dios estaba poniendo su sello de aprobación. Y que cuando a Pedro, cuando vuelve a Jerusalén, le dicen, igual no deberías haber hecho esto, Dios ha puesto su sello de aprobación. Jesús promete el Espíritu Santo. En Efesios, Pablo lo llama el sello, sellados en el Espíritu Santo, sellados en él con el Espíritu Santo, la promesa, garantía de nuestra herencia, ¿no? Esto no es solamente un detalle anecdótico. Esto es Dios diciendo, sí, la puerta está abierta, pueden entrar, pero no te has equivocado. No eres demasiado blando, era para ellos. Nadie le puede decir a Pedro, que lo intentan, pero nadie le puede decir, ¿y si te confundiste? ¿Y si resulta que te vuelve demasiado blando? No, Dios ha dejado claro que ahora estos gentiles son parte del pueblo de Dios. Esta frase que acaba de decir debería hacer que nos escrotara la cabeza. Suena a lenguaje de domingo, suena muy normal. Estos gentiles ahora eran parte del pueblo de Dios. No es normal, no lo era. O sea, era un terremoto. Porque los judíos pensaban que ellos tenían su club, ellos eran parte del club, y cuando ven esto dicen, ah, que esta gente también. ¿Sabes? Hoy en día también hay muchos cristianos que todavía con el proceso de, que esta gente también. Que no era solo para nosotros. Esta es la increíble historia de esta persona y de su familia, porque además dice el texto que se convierte en la familia entera, ¿no? Gracias a Dios. Ellos necesitaban el Evangelio, estaban a escuchar, el texto lo deja claro, ¿no? Tenía un deseo de relacionarse con Dios, pero nadie les había ofrecido el mensaje como algo para ellos. Ellos solo habían oído hablar del mensaje como algo para otras personas, como algo ajeno, como algo para los de ahí, ¿no? Pero aquí por fin se lo comparten como algo que es para ellos, que es para todos, que pueden responder, que no tienen que hacerse judíos primero para responder, que era para ellos. Que claro que luego tuvo implicaciones, claro que su vida seguramente cambiaría a partir de ese momento y tendrían que aprender un montón de cosas y cambiar, pero el mensaje no se les comparte como, mira qué chula es esta historia, qué pena que no es para ti, ¿no? O, uy, qué mala suerte que no has nacido en la familia correcta. No, aquí por fin se les comparte el mensaje para ellos. Dime, ¿cuánta gente en Madrid sabe que el mensaje es para ellos? Y si te has desconectado, ahora es el momento de volver. ¿La gente en alrededor sabe que el mensaje de Jesús es para ellos? No que sería para ellos si hubieran nacido en otra familia. No que sería para ellos si primero se cambian de tribu o si primero empiezan a ser otra persona. ¿Sabe la gente realmente que la invitación es para ellos? Recuerdo una vez volviendo de un evento, estábamos volviendo de un evento, son las 2 de la mañana y nos paramos en un KFC porque eso parece la obligación razonable y terminamos hablando con una pareja, ¿vale? Y yo sobre todo termino hablando con el chico.
Y el chico esa noche expresa su deseo de seguir a Jesús y termina orando. Y todavía me acuerdo de su cara de alivio, o sea, una felicidad que tenía ese chico. Pero lo que más se me quedó grabado es lo que me había dicho un poco antes. Estamos hablando con él y él dice, ¿no? Dice que tenía mucho interés en la espiritualidad, que tenía mucho interés en esto del cristianismo, pero, y esto literalmente dice, me gusta la idea, pero yo no puedo ser cristiano porque creo en la evolución. Yo ahora tampoco creo en la evolución, pero me llama la atención que este chico, que tenía ganas de esto, tenía ganas de que fuera verdad y que fuera para... A este chico lo que le estaba frenando era una posición científica. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando si la gente no accede a él por una posición científica? El cristianismo no se trata de saber cosas. No tienes que primero aprender teología, no tienes que primero tener una teoría científica, aunque si luego te interesa está maravilloso, ¿eh? Pero no va de saber cosas. Cornelio no se lee un libro en ese momento. De hecho, Cornelio no empieza a hacer o deja de hacer nada en ese momento, salvo confiar, ¿no? Salvo tener fe. Pero no va de conducta, seguir normas, de un código moral, se trata de responder con fe. Eso es lo que dice el texto que hace Cornelio. Responden fe, confianza, ¿no? Creen que el mensaje de Jesús es para ellos. Todavía se me ponen los pelos de punta recordando la cara de ese chico. Era como la cara de alguien que lleva una mochila súper pesada y se la quita de encima. Alguna vez lo habrás experimentado, ¿verdad? Como que tienes un peso y te lo quitas y es como... Su cara era eso, o sea, de llevo un montón de tiempo buscando esto, pero no pensaba que era para mí. Por la evolución. Fíjate que no digo que no sea importante, y a mí me encanta hablar de ello, pero a él estaba frenando de siquiera considerar esto. La cara de alguien que lleva una mochila pesadísima durante años y por fin se lo quita de encima. ¿Cuánta gente así a nuestro alrededor? Gente cargada, que sabe que necesita el Evangelio, pero a quien nadie les ha dicho que realmente es para ellos. Sino que piensan que el mensaje del cristianismo es para cristianos. Y como no son cristianos, pues no es para ellos. ¿Sabes? No solo se trata de lo tergiversado que hace la imagen tergiversada del Evangelio. Lo que me da pena de esto es que hace del cristianismo algo tan pequeño. O sea, lo reduce tanto. Como si el cristianismo fuera solamente una forma de pensar, ¿no? Como, bueno, unos son de derechas, otros son de izquierdas, a unos les gusta el fosa, a otras suerte, a uno suyo, unos son cristianos y otros otra cosa. Y, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? El cristianismo no es una filosofía, aunque luego pueda inspirar filosofía, pero no es una filosofía, es la historia de la realidad. O es mentira para todos, o es verdad para todos. No puede ser verdad solo para algunos. Si es verdad para mí, es verdad para todos. Y si es verdad para todos, define su vida aunque no lo sepa. No es, por tanto, no es solamente un tema de a ver qué te gusta, no. O es verdad o es mentira, ¿no? ¿Cuánta gente habrá a nuestro alrededor que quiere salvación, que quiere una relación con Dios, aunque no lo digan con estas palabras, y a las que nadie les ha dicho que está a su alcance? El Evangelio es para todas las personas, pero a veces me pregunto si la Iglesia realmente lo creemos. El Evangelio no es para ti si fueras otra persona, es para ti. Claro que tendrá consecuencias. Claro que luego cambia tu forma de verlo todo, pero no tienes que cambiar primero para poder acercarte a Jesús. Eso es verlo, lo debes. Y es lo contrario que vemos en los evangelios. Jesús hablaba a todo el mundo. Pero creo que mucha gente hoy en día lo que percibe es, primero tengo que vivir como un cristiano y luego ya me invitarán a ir a su iglesia. Que no tiene ningún sentido. Yo no hubiera conocido a Jesús si primero tuviera habido que cambiar mi vida. Si para entrar por esa puerta yo primero tengo que vivir como un cristiano, yo no estaría aquí. Y me imagino que eso es verdad para todos nosotros, ¿verdad? Que conocimos a Jesús cuando estábamos lejos de Él. Pero si eso es así, ¿por qué a veces hemos convertido a la iglesia en una especie de élite moral? Y al final lo que comunicamos a veces indirectamente es tienes que ganártelo y no puedes hacerlo además, ¿no? A veces comunicamos eso. Claro que, como digo, después de conocer a Jesús, mi vida cambia. Es una reforma y se van a tirar tabiques, ¿no?
Es una reforma con sus ventajas, con sus cambios. Pero no tengo que cambiar primero para conocer a Jesús. Eso es verlo al revés. Creo que hay una advertencia para nosotros cuando vemos este texto. ¿Creemos realmente que el Evangelio es para todas las personas? ¿Vivimos de forma que comuniquemos eso? Yo tengo la sensación de que si le preguntáramos a ciertas personas, a ciertos grupos de personas, no pensarían que el mensaje es para esta fe, para ellos, para ellas. La comunidad LGTBI, ciertos círculos políticamente progresivos que yo no creo que debiera ser así, pero digo que en general me da la sensación de que a lo mejor hay ciertas gentes de otra visión política que digan, no, yo es que soy de este lado, entonces el cristianismo es del otro lado. Que como digo, no debería ser así, pero creo que la gente lo vería así. ¿Qué más? Gente escéptica, quizá la comunidad científica, ¿no? Quizá la gente de los medios, gente de según qué regiones del mundo, gente de otras religiones. Seguramente si les preguntáramos, ¿tú crees que el Evangelio es para ti? Pensarían, pero si los cristianos me odian, ¿cómo va a ser esto para mí? ¿No? Eso es lo que pensarían, que no deberían, ojalá, pero creo que me da la tarea de que si preguntáramos esto, a la gente le sorprendería escuchar algunas de las cosas que estamos diciendo. Creo que muchas veces la gente pensaría que el cristianismo es una cosmovisión que está en competición con quienes son. Y que por tanto, para siquiera acercarse a Jesús, primero tienen que dejar de ser quienes son. En vez de verlo como una invitación abierta. ¿Es que acaso el mensaje no es para esta gente? ¿Es que acaso el mensaje de Jesús no es para una persona homosexual, por ejemplo? Claro que sí. ¿Es que acaso están demasiado lejos? ¿No hemos entendido cómo funciona el Evangelio? Que claro que, como digo, claro que será una reforma que pone las cosas patas arriba y que le da color a todo y vida con V mayúscula. Claro que es una reforma completa, pero no es el Evangelio para cada persona a nuestro alrededor. Al principio os he dicho, una persona muy cercana a mí me dijo, no me aceptaríais. Es una persona con tendencia homosexual y me lo vi, que es una persona muy cercana a mí. Y me dijo, no me aceptaríais. Y me dolió mucho que dijera eso, ¿no? ¿No estábamos nosotros lejos de Dios antes? Entonces, ¿por qué nuestro radio de acción es tan cercano a nosotros? ¿No? Y solo por si acaso hay alguna persona que le vea un poco de ruido, me imagino que sientes lo mismo que sentía Pedro en este momento. Vivimos de tal manera que queda claro que el mensaje de Jesús es una invitación a todo el mundo. Un mensaje de salvación que nos da la vuelta, nos sacude y le da color a todo y vida con V mayúscula. ¿Vivimos así? ¿O acaso si alguien a nuestro alrededor está interesado tiene que mirar desde fuera, a través de la ventana, preguntándose qué tengo que hacer para poder entrar? Y una vez más, el problema de esto es que hace del Evangelio algo tan pequeño, como si la idea fuera, empieza a hacer cosas y luego estarás bien. O empieza a pensar de otra forma y estarás bien. Cuando el mensaje es, no vas a estar bien si lo intentas por ti mismo. Tú solo no puedes estar bien. Pero no te preocupes. Jesús lo ha conseguido. Mírale a Él, escúchale a Él, confía en Él, síguele a Él. Necesitas ayuda, pero Jesús te la ofrece, seas quien seas. Ese es el mensaje, y es un mensaje para todo el mundo, que eso es liberador. Mira, hasta este punto, Pedro hubiera pensado que para que Cornelio se hiciera cristiano, primero lo que tenía que hacer era básicamente hacerse todo lo judío posible. Cambió sus tradiciones, cambió su forma de vida, empezar a hacer cosas, dejar de hacer otras, y que luego quizá ya hablaríamos, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre en el texto. El texto deja claro que estas personas se convierten, que es una palabra que no me gusta demasiado, pero bueno, para que nos entendamos, que esta persona se convierte en el momento en el que creen. El texto lo deja claro. Y que respondan al Evangelio con fe. Y luego, seguro que Dios transforma su vida, pero no se salvan por eso. Se salvan por creer en Jesús. Y por si acaso, dejadme hacer un inciso importante, ¿vale? Porque algunos podrían llevarse esto al otro extremo y decir, vale, este texto enseña entonces que da igual lo que piense la gente, lo que cree la gente y lo que hace la gente, ¿no? No. El texto no enseña eso. De hecho, Dios manda a Pedro porque esta gente necesitaba esto. Y deja claro que Pedro da un mensaje y que esta gente responda al mensaje. Dios no dice, da igual, eso no es lo que está enseñando el texto, a lo revés. Tanto le importa a Dios que Dios orquesta
por lo menos 2 visiones y varias idas y venidas para que esto pueda ocurrir. Entonces, no es que Dios diga, da igual lo que la gente crea o haga, bueno, no es salvación automática y autónoma separados de Dios, eso no es lo que está enseñando el texto, pero sí nos enseña que la invitación es para todas las personas, igual que lo fue para nosotros. Y lo que mola mucho ver es que Dios trabaja mucho más allá de lo que pensamos. Y que hay gente acercándose a Dios mucho más allá de estas 4 paredes. Que Dios está trabajando. Que hay gente que se está acercando a Dios en todos lados. Como por medio, ¿no? Qué importante es que estemos ahí como Pedro. Para encontrarnos con estas personas en las que Dios ya está trabajando. ¿Sabes? Hay un detalle más de este texto que me encanta. De verdad. Es un detalle que creo que subraya la gracia de Dios y cuánto podemos fallar en comunicársela a otros. Pero al principio del texto, cuando sale de un lugar que se llama Jope o Hap, ¿no? Un lugar en Tel Aviv. De hecho, esa es la imagen que estáis viendo desde el dato. Eso es una imagen de Jope moderno en Tel Aviv, ¿vale? De hecho, esa iglesia se llama la iglesia de San Pedro. Esta es un poco, evidentemente esto es una foto moderna, pero es un poco donde estaba Pedro en el momento en el que Dios le llama a ir a casa de Cornelio, ¿vale? En Jope. Hay otro personaje de la Biblia que sale de Jope. ¿Alguien sabe quién es? Jonás. A Jonás también se le dijo, como a Pedro, ve a hablarle a tus enemigos. Pero Jonás se va a Jope y se sube a un barco. Fíjate que hay ciertos paralelismos, ¿verdad? A Jonás le frena su orgullo nacionalista. Dice, no, esta gente no. ¿Cómo va a ser para ellos? ¿No? Tanto Pedro como a Jonás, tanto a Pedro como a Jonás les sorprende la gracia de Dios. La gracia de Dios les sorprende. Es mayor de lo que pensaban. Les rompe los esquemas. No estoy hablando de gracia barata, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de gracia barata, pero que la gracia de Dios les sorprende a los dos. Y para los dos es, que ellos también. Pero Pedro va. Y Jonás no. Jonás Jonás huye, no de ¿verdad? Porque no pensaba que el mensaje debiera ser para ellos así. Jonás se va. Entonces, el texto normal da una pregunta implícita de cuál de los dos queremos ser. Que desde aquí, ¿no? Desde Jope queremos ser más como Pedro o más como Jonás. Y ya estoy terminando. No sé si te acuerdas de ese tweet que Dios le da a Pedro primero, ¿no? Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Dios es el que lo ha hecho. No está diciendo, come, Pedro, que da igual que esté sucio. Eso no es lo que dice. No está diciendo, come, que ahora ya da igual todo. No. Lo que está diciendo es que tras siglos de Israel intentando limpiarse a sí mismo de forma sin que funcionara, Dios lo ha conseguido. Dios ha hecho que esto esté limpio, ¿no? A través de Jesús. Y ahora vamos a venir a Él libremente y conocerle. Todas las personas que valores, todas las personas que estamos aquí, podemos llegar a tener esta salvación a través de Jesús. Esta vida a todo color. Vida con V mayúscula. Nadie está demasiado lejos. Claro que va a implicar darnos la vuelta, como ese hijo pródigo, ¿verdad? Que vuelve en sí y se da la vuelta y vuelve. Y esa vuelta a veces va a ser un camino. No sabemos cuántos días tardó el hijo pródigo en volver a casa, solo que es un camino. Pero el mensaje es a darte la vuelta y a volver. Y esa invitación es para todas las personas. Llevo un dato usando la palabra invitación. Podría usar la palabra desafío porque es la otra cara de la misma moneda. Es un desafío y es una invitación a darte la vuelta y a volver. Pero es un desafío a hacerlo porque vale la pena. A mí hay una idea que me gusta mucho repetir. No estamos diciendo que el Evangelio prometa una vida fácil. Estamos diciendo que vale la pena, que no es lo mismo. A veces hemos contado el mensaje mal, como sacrifícalo todo y lo decimos vale la pena. Claro que hay un coste, claro que hay sacrificio, pero vale la pena. Jesús en una ocasión cuenta la historia de un hombre que paseando por el campo se encuentra un tesoro escondido y vale tanto que lo vende todo porque eso vale más y el tío está contentísimo. El problema es que cuando nosotros contamos la historia muchas veces la contamos como véndelo todo. Ya está. Y no contamos que véndelo todo porque hay algo que vale más y que vale la pena. No estoy hablando de gracia barata.
Estoy hablando de que vale la pena y que la invitación está es para todo el mundo. Y no sé si eso lo hemos comunicado bien siempre. Desde luego, no sé si la agenda de los emprendedores la ha percibido. Y si no la han percibido, pues ahí hay una parte del trabajo que queremos hacer que la gente sepa que es una invitación. Amigos y amigas, este es el amplio que digamos, el mismo que comparte pelo. Que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Cornelio necesitaba escuchar esto. Fíjate que había estado haciendo cosas buenas, si queremos usar una palabra moral. Muchos pensarían que se salvó por eso, pero eso no es lo que dice el texto. La Biblia es clara y necesitaban escuchar y responder al Evangelio, y que cuando confían en Jesús es cuando eso empieza, ¿no? Hay un desafío implícito para nosotros. ¿Hay alguna persona a quien no le compartirías el mensaje de Jesús? Igual, de forma inconsciente, ¿no? Igual en el fondo pensamos, no, esa persona está demasiado lejos, ¿no? O está demasiado mal, o está demasiado bien, ¿no? Inconscientemente, no lo necesita. ¿No? Hay muchos factores que podrían hacernos pensar en esto y como cerrar un poco la puerta sin darnos cuenta, ¿no? Como he dicho antes, nacionalidad, orientación sexual, cultura, tono de piel, estudios. ¿Le compartirías el evangelio a alguien que tiene más estudios que tú? ¿O a alguien que tiene menos estudios que tú? Espero que sí. Dinero, ¿le compartirías hay gente que no le hablaría a alguien que tiene, perdón por generalizar, pero menos dinero, o hay gente que no le hablaría a alguien que tuviera más dinero, ¿no? Todos esos factores nos podrían hacer cerrar la puerta y no deberían hacerlo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a tener más fe y a tener más amor por las personas que tenemos delante. Dios no hace excepción de personas y nosotros tampoco deberíamos. Al final de la historia, creo que esto no, al final de la historia, versículo 47, Cornelio y su familia se bautizan. Dios les ha aceptado, les ha abierto la puerta, son parte del pueblo de Dios, nadie puede negarlo. Así que Cornelio y su familia se bautizan. Es el símbolo de inclusión, entre otras cosas, en el pueblo de Dios. El Evangelio no solo nos salva a todos, sino que además elimina cualquier diferencia entre nosotros. No hay cristianos de clase A y cristianos de clase B, no. El Evangelio nos pone a todos en el mismo nivel. Es para todos y nos une a todos. No solo elimina barreras, construye puentes. Pedro y Cornelio ahora son hermanos. A partir del texto, Cornelio intenta adorar a Pedro y Pedro le dice, no, Pedro y Cornelio ahora son hermanos en la fe. ¿Qué diferente es esto de lo que vemos en nuestra cultura, verdad? De la supervivencia de más fuerte. De tienes que ganar, que te acepten, tienes que ganarte tu valor, tienes que esconder tus debilidades, tienes que fingir que eres alguien que no eres. Esto que hemos escuchado hoy es el mensaje más liberador que te puedas imaginar, porque la gente lo necesita. Suelta la mochila. Deja de intentar salvarte a ti mismo. No puedes. Deja de correr esta carrera de la autopromoción. No te van a hacer, no hay no puedes subir. No puedes salvarte a ti mismo. Deja de intentar salvarte a ti mismo. El mensaje de Jesús son buenas noticias. Estoy convencido de que son buenas noticias para cada persona. Y seguro que a lo mejor alguno tiene alguna pregunta y la podemos explorar más como iglesia, pero yo, a pesar de cualquier pregunta que tengas, sigo pensando que el mensaje de Jesús son buenas noticias para cualquier persona y que está al alcance de cualquier persona. Y es parte de nuestra tarea hacer que así sea, que la gente sepa que el mensaje es para ellos. Que Dios nos ayude como iglesia a ser un lugar donde toda persona se siente bienvenida de verdad y donde toda persona puede venir y encontrarse con ese Jesús del que estamos hablando. Voy a orar y luego seguimos con la levantada. Señor y Padre, gracias que cuando estábamos lejos de ti, cuando éramos enemigos, tú moriste por nosotros. Gracias, Dios y Padre, que ante nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, tú haces todo lo necesario para que podamos volver a ti, para que podamos volver a casa, Señor. Te adoramos por eso, te damos gracias, Señor. Nos faltan las palabras para expresar la gratitud y el asombro ante la gracia que tú has mostrado para con nosotros, Señor. Te pido que ese asombro, esa gratitud sea presente en cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor.
Pero no solo eso, queremos que sea algo que conozcan todas las personas a nuestro alrededor, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes como iglesia, como individuos, a, a comunicar a toda persona a nuestro alrededor que el mensaje de Jesús está a su alcance, que es una invitación para cada una de ellos y de ellas. Ayúdenos a hablar de tal forma, a vivir de tal forma que toda persona se sienta bienvenida y que toda persona sienta que podrían conocer a este Jesús y que luego este Jesús les llevará a sitios que no se esperan, que será un camino, pero que vale la pena, Señor. Te pedimos que un poco con mucho atrevimiento y respeto, pero como un poco con esas palabras que le decías a Israel, pues que Iglesia sea como una luz entre las personas de su alrededor, Señor, y que mucha gente pueda conocerte a través de esta iglesia y de cada una de nuestras vidas, Señor. Pon oportunidades a nuestro alrededor para poder reflejarte y ayúdanos a cada uno de nosotros a estar cerca de ti, incluso a acercarnos más a ti hoy, Señor. Te damos gracias una vez más por tu salvación y porque es para todos nosotros, Señor, y para todas las personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.